En el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, que permitirá el desarrollo. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados a propósito de un gran evento que entre el 10 y 11 de abril próximo se va a realizar en esta capital, la mayor cumbre de sostenibilidad del país. Aquí está parte de quien ha organizado, está impulsando, Ricardo Dueñas, CEO de ECOS, y también queremos dar la bienvenida a Esteban Valencia, CEO de PricewaterhouseCoopers, de empresa destacada a nivel mundial. Ricardo, ¿cómo está la organización? Hemos leído parte de lo que se prepara, que este ha sido un trabajo intenso durante el tiempo y que incluye a representantes de empresas privadas, de emprendimientos sostenibles, gobiernos autónomos descentralizados, ONGs, embajadas, cámaras binacionales. Es decir, hay una gran concentración de quienes quieren participar en esta cumbre de sostenibilidad. Buen día, Ricardo. Gracias, muchísimas gracias a Miguel. Y qué gusto compartir este espacio con Esteban Valencia, el CEO de Price. Ya PricewaterhouseCoopers, creo que ese nombre ya quedó un poquito en el pasado, ahora Price. Bueno, y saludando a esta gran audiencia que tiene EXA a nivel nacional. Sí, como tú bien lo mencionas, la cumbre de sostenibilidad es un gran esfuerzo colaborativo que se está haciendo, el cual evidentemente lo estamos promoviendo desde Grupo ECOS, pero cuando digo colaborativo es porque hay que unir muchos esfuerzos para que una cumbre salga adelante. Y dentro de esto hemos partido con una organización escogiendo a dos grandes empresas que son las que están impulsando como presentadores principales del evento. Y esto ha sido porque tienen en el ADN de sus organizaciones el tema de sostenibilidad. El uno es quien nos acompaña, Price. Price tiene programas muy enfocados en diversidad, inclusión, en temas de cambio climático, una trazabilidad hacia descarbonización de la economía, trabajar con sus clientes en muchos frentes y esto está dentro de su modelo de negocio. Y el otro es Kia. Kia viene trabajando mucho en lo que es liderar en el mundo la movilidad sostenible. Esto con la familia de los EV, de los autos eléctricos. De hecho, también van a abrir un EV Center, que es el Electric Vehicle Center, en los próximos días. Entonces, con estas dos grandes firmas globales, hemos emprendido en tener una cumbre. Pero ¿cuál es el propósito principal? Nosotros creemos, estas empresas, firmemente que además de promover hábitos distintos, hay que cambiar la forma de pensar de la gente. Hay que educar a la gente en sus hábitos. No se trata inclusive solamente de hacer voluntariado, de que la gente siembre un árbol o que la gente se movilice en un auto eléctrico o que tenga una conciencia de cómo manejar los desechos sólidos, líquidos, cómo funcionan las energías renovables. Se trata de que en el fondo se les eduque. El conocimiento es la base del éxito. Yo hace poco leía una ecuación que me quedó rondando y que creo que es muy importante compartirla. El éxito es un poquito el conocimiento más la disciplina y todo eso multiplicado por la actitud. Tiene que haber actitud en las personas. Entonces, con Naciones Unidas, que también hemos emprendido en este apoyo colaborativo, donde estamos trabajando con ONU Mujeres, donde está el PNUD, donde está la UNESCO, donde está UNITAR CIFAL y otras organizaciones, lo que estamos buscando es que la gente venga a un evento vivencial. Hemos armado con Price estas actividades vivenciales, donde las personas van a poder llegar y ver en una cumbre un tema inmersivo, por ejemplo, donde entiendan qué es un gas de efecto invernadero, donde entiendan cómo estos gases de efecto invernadero en la atmósfera se concentran y producen el calentamiento global, qué es el calentamiento global y qué consecuencias tiene con los deshielos, subida del promedio del agua en los océanos y por ende las consecuentes inundaciones que hay.
sobre todo en sitios vulnerables en las costas. El 70% de la población del planeta está en las costas y no tienen muchos de alcantarizado, etcétera. Entonces, trabajando con eso, hemos logrado vincular, contagiar a más de 150 organizaciones, como bien decías, Miguel, donde está empresas como Grupo Futuro, Zurich, Pronaca, Bagó, Procredit, Banco de Guayaquil, Banco Internacional, Novis, Aglomerados Cotopaxi, Nestlé, Ordeño, el Hospital Metropolitano, Semaica, por citar algunas, porque no puedo citar las 150 organizaciones. Dentro de estas también se encuentran embajadas, algunas embajadas ya han confirmado su asistencia. Está la embajada de Uruguay, está la embajada de Hungría, estamos trabajando ahora con la embajada de Estados Unidos para sacar adelante este tema. Conversé el otro día con el embajador Fitzpatrick para caminar en esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la política pública. Es decir, un evento que va a atraer a casi 10,000 personas que van a poder ver de una forma vivencial una cuestión que esperamos que les cambie la forma de pensar, y también a los empresarios, que son quienes tienen mucho que decir en esto. Bienvenido, Esteban Valencia, de Price. ¿Cómo ustedes se han comprometido con esta cumbre de sostenibilidad, partiendo, para insistir en el tema, en un desarrollo sostenible del Ecuador? Buen día. Buenos días, Miguel, Ricardo, y a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por el espacio. Para PwC, que le llamamos PricewaterhouseCoopers, la marca es PwC, es extremadamente importante hablar de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos programas internos de la firma que desarrollamos y prestamos servicios a corporaciones en sentido de sostenibilidad, pero también PwC es un líder de opinión global. Cuando vamos a hablar de liderazgo de opinión global o Global Thought Leadership, PwC tiene una herramienta maravillosa que es la encuesta global anual de CEOs, y en este año se publicó la del 2024 al inicio de este año. En esta encuesta es pragmática y se puede plasmar claramente que la principal preocupación de los CEOs a nivel mundial es cómo ganar la carrera de hoy mientras te proyectas a mañana. Hay información muy valiosa en esta encuesta, en donde se llega a la conclusión que 40% de los CEOs de corporaciones mundiales no saben si es que en 10 años van a continuar todavía en operación estas corporaciones. La diferencia, prácticamente 58%, piensan que van a vivir más de 10 años, pero no saben cuánto más, no saben si van a llegar a los 20 años. Y 2% no saben si es que van a estar con operaciones de aquí a 10 años o un poco más de 10 años. Claramente que eso es algo muy preocupante para todas las empresas. En el mercado ecuatoriano, el mundo va sofisticándose, va cambiando, y en el mundo global se habla de las megatendencias. Cuando llegamos a hablar de las megatendencias, hablamos de cambio climático, disrupción tecnológica, cambios demográficos, un mundo fracturado, inestabilidad social. Y claramente el Ecuador también es sacudido por estas megatendencias. Y ahí vienen las preocupaciones de qué es lo que tengo que hacer hoy para mañana estar mejor. Los CEOs hablan claramente de 3 aspectos. El primero es la carrera por el futuro, tensiones de hoy y una agenda equilibrada. Cuando hablamos de una carrera por el futuro, ya mencionaba que el 40% de los CEOs no tienen una seguridad que sus negocios van a estar operativos de aquí a 10 años. Pero hay otros temas también que deben ser analizados. Por ejemplo, el 50% espera algún impacto en sus negocios por cambio climático en los próximos 12 meses. 12 meses es corto tiempo, no estamos hablando mediano plazo ni largo plazo. Esto es inmediato. El 36% de las empresas están actualmente con iniciativas para poder moldear sus productos y sus procesos y hacer más amigables ambientalmente. Es decir, hay una brecha muy grande. La mayor parte de las empresas actualmente no están haciendo nada para poder tener productos y servicios sostenibles. Esa información es muy importante. Y el 24% de los CEOs están preocupados porque sus activos van a tener daños por cambio climático. Entonces, desde esta perspectiva, lo que estamos hablando es que hay muchísima incertidumbre que está totalmente asociada a la confianza. Si las empresas no amplían, los empresarios, los países no amplían su conciencia con relación a temas de sostenibilidad, será imposible generar confianza.
y será imposible poder tener un futuro claramente trazado. Esta incertidumbre es hoy parte de la agenda de las organizaciones de líderes mundiales, y que justamente el compromiso de PwC y el involucrarse en este gran proyecto de esta cumbre de sostenibilidad es parte del compromiso de PwC con nuestro mercado y con el país. Esteban, en ese escenario que cita, para conocer qué puede pasar si no se hace lo que se está emprendiendo ahora. Es bueno analizar un escenario que no se quisiera. Justamente uno va evidenciando cómo va cambiando el mundo. Hace algunos años hablábamos de ciertos países que no eran líderes mundiales en nada. Hoy, después de ciertas décadas, se proyectaron como economías emergentes, y hoy claramente muchos están liderando algunas industrias en el mundo. Ahí viene la disrupción, la necesidad de prepararse hoy hacia el futuro. Lo que puede pasar justamente es que las empresas que hoy tenemos y que son los big players de un mercado, posiblemente a futuro ya no lo sean. Hablamos de empleabilidad. Cuando se habla en la agenda de los CEOs de cuáles son sus principales desafíos y en qué enfocan sus esfuerzos, ellos hablan que el 25% de su esfuerzo está enfocado en generar el resultado operativo actual, y el 22% de sus esfuerzos está enfocado en la evolución y el futuro del negocio. Es decir, los empresarios ya no tienen que vivir en un momento estático, pensando que lo que se hizo en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, es lo que va a generar negocios en los próximos años. Es necesario hacer un sacudón, tomar conciencia, ganar confianza y tomar definiciones que permitan la sostenibilidad de los negocios, que claramente garantiza también empleabilidad y obviamente el de la sociedad. Vuelvo con Ricardo Dueñas. Siendo Quito la sede de la Cumbre de Sostenibilidad 2024, bueno, ¿qué se va a enseñar? ¿Qué se va a mostrar? ¿Productos, servicios sostenibles? ¿Qué va a pasar? Bueno, en esta cumbre de sostenibilidad, primero empezando por entender que la sostenibilidad no solamente es cambio climático, tenemos que ver que existe una agenda, la Agenda 2030, y existen 3 grandes frentes en la sostenibilidad. Uno, la sostenibilidad, y esto es importante que se escuche bien, tiene que empezar por saber que tiene que ser práctica y que las empresas tienen que seguir haciendo utilidades y ganando dinero. No existe sostenibilidad si es que las empresas no ganan dinero y no refuerzan sus patrimonios. Por ejemplo, un banco que no genere utilidades y que no refuerce su patrimonio va a ser un banco que está condenado al fracaso y que luego lo único que va a dejar es de prestar a sus clientes. Lo mismo pasa con las empresas. La sostenibilidad tampoco se puede percibir con el paradigma de que es un mal negocio. La gente tiene esta idea, que es con la cumbre de sostenibilidad que queremos poner muchos casos puntuales para que vean que es un gran negocio. Por poner ejemplos sencillos para que la audiencia entienda. Mañana tú en tu domicilio puedes llegar a un financiamiento verde para generar una pequeña planta de generación fotovoltaica. Tienes las células fotovoltaicas, generas tu energía eléctrica y dejas de pagar la planilla de luz. En 3-4 años está demostrado que vas a tener toda la amortización de eso y ya no vas a tener que pagar luz eléctrica. Consecuentemente, vamos a dejar de consumir energía eléctrica que tiene una fuente no necesariamente limpia, sino de combustibles fósiles. Parte de eso está subsidiado, el diésel en lo que es la generación térmica, etcétera. Pero ¿qué es lo que queremos aquí con esta cumbre? Empezar a hablar de temas que son muy sensibles. Uno de esos temas sensibles va a ser el tema del plástico, por poner un ejemplo. No sé ustedes si han pensado, pero en los 10 próximos años vamos a ver que se habla, así como se habla de crisis climática, se va a hablar del problema del plástico en los océanos. ¿Y por qué digo esto? Porque ya está comprobado que tenemos microplástico en la sangre. Entonces, si es que los seres humanos tenemos microplástico en la sangre, que es producto del mal manejo de los desechos del plástico de un solo uso que no se degrada y que en el mar está inundado de microplástico, eso los peces se comen ese microplástico, es parte de la ingesta después de los humanos y está en la sangre de los humanos y está produciendo, por ejemplo, el crecimiento de tasas exponenciales de cáncer de 20%
de incremento cada año. Entonces se va a hablar de este tipo de situaciones. La población en general tiene que cambiar los hábitos, pero tiene que cambiar los hábitos conscientemente. Vas al sector público, que también vamos a tener aquí a los GATS, etcétera. Tienes una altísima concentración vía una falta de eficiencia en el manejo de los procesos de la basura electrónica, por decir algo. ¿Qué quiere decir esto? 900,000, 800,000 funcionarios públicos que tienen un computador sin procedimientos, donde se está guardando voz, se está guardando datos, etcétera, y eso termina en la nube. La nube no es más que un repositorio, por así decir, de toda esa información, que son unos grandes aparatos que están en algún lado del planeta, prendidos 24/7, generando CO2. Entonces, es generar esta conciencia. Las personas como tal tienen huella de carbono. Tú, Miguel, tienes huella de carbono. Cuando vienes acá a la oficina te transportas en vehículo, en tus hábitos del día a día estás usando plástico, estás dejando de usar plástico, tus empleados que vienen acá a la emisora tienes computadoras, mañana te subes a un avión, entonces se puede medir la huella. Entonces lo que tratamos es de generar esa conciencia para que las personas bajen su huella de carbono. Es decir, sean más conscientes. Eso no quiere decir necesariamente que cambies tus hábitos y dejes de hacer todo. No se trata de que mañana generar un Esteban Valencia o un Ricardo Dueñas que mañana por generar, por ser más sostenibles no se bañe cada mañana. Se trata de que entiendan que tienen que usar el agua, que es un recurso escaso cuando hablamos de agua dulce. Es un recurso escaso, de una forma más responsable. No puedes lavar tu auto utilizando la manguera para que todo el agua se desperdicie. O si mañana tienes un cultivo en un terreno, etcétera, tienes que usar agua circulada que no necesariamente sea agua potable cuando la humanidad tiene tanta escasez de acceso a agua potable. Entonces, ¿cómo cuidar un páramo, por ejemplo? Se va a tratar también en la cumbre. Nosotros en Quito, pongamos el ejemplo. No sé si saben quienes están escuchando, pero una de las principales fuentes de agua potable en Quito es el páramo de la Antizana. Si tú no cuidas de ese páramo y empiezas a depredar ese páramo, que es como una esponja, donde se concentra el agua y luego viene el agua a Quito, vas a tener problemas de escasez de agua potable a futuro. Entonces, son todas estos nuevos hábitos responsables los que queremos promover. ¿De la mano de qué? De la mano de empresas que tienen buenas prácticas. Ya lo citó Esteban, el tema del consumo responsable. Está caminando muy rápido esto de la inteligencia del consumidor, la responsabilidad en el consumo. La gente hoy día va a consumir y más adelante, más aún con estos desafíos que Esteban citaba, va a escoger empresas que hacen las cosas de forma distinta. No vas a dejar de subirte a un avión, seguramente, pero vas entre 3 aerolíneas a decir, esta aerolínea es la que tiene mejor sostenibilidad porque tiene equipamiento más moderno, porque tiene ciertos motores que generan menos carbono en el planeta, etcétera. Y eso va a pasar con los empaques cuando vas a consumir un producto a un supermercado, cuando ves empaques que no se ajustan a la realidad. A veces abres el empaque y sacas el producto y no llena ni la mitad de la caja. Y todo ese empaque a la final está sacando recursos al planeta. Recursos para producir el cartón, etcétera. Entonces, la gente está mirando eso. Las personas tienen que cambiar sus hábitos. No se trata solo de compensar huella. Ahora está muy de moda el hecho de hablar de la compensación, que es un tema de comprar bonos para compensar. Es decir, mañana alguien tiene un bosque protegido que tiene una captura de CO2, entonces para proteger ese bosque y no talarlo, dicen, te vendo un bono que es una titularización básicamente de ese bosque, y lo que te dicen, con esto tú compensas. Pero el verdadero desafío está en medir las emisiones como persona o como empresa, en reducir esas emisiones, haciendo que la gente entienda en un proceso racional de por qué es necesario reducir las emisiones. Ricardo, esto pasa por la concienciación de la gente sobre el momento que vivimos en el planeta, la sostenibilidad. Lo que le preguntaba a Esteban Valencia, ¿qué puede pasar si no se hace nada? No hay estos emprendimientos, esta cumbre de sostenibilidad, este logro de la concienciación en la gente. ¿Cuál es el escenario?
Bueno, Esteban se adelantó diciendo que el escenario es que muchos tienen incertidumbre en que no saben si mañana, si no encuentran un propósito que se vincule al mercado y la gente entienda que tienes ese propósito, puede ser que las empresas empiecen a salir del mercado, a no tener protagonismo. O sea, de aquí en 10, 15 años una empresa que no tenga ese propósito trazado, que no tenga estos aspectos de sostenibilidad con KPIs para poder medir, que estén involucrados en el modelo de negocio y en la estrategia, seguramente se van a quedar afuera. ¿Y el planeta qué le va a pasar? Estamos en un proceso de extinción de las especies vertebradas. Vamos a tener con la WWF un sitio experiencial aquí en la cumbre donde van a poder ver qué está pasando con los jaguares en el Ecuador, qué está pasando con los tiburones martillo, qué está pasando con los delfines rosados. Vamos a tener trazabilidad, qué pasa con los osos de anteojos, qué pasa con las tortugas. Entonces vamos a seguir en esta cadena de depredación donde cada vez van a haber especies en peligro de extinción y luego en extinción en extinción, y los seres humanos no estamos fuera de esa cadena. Pero también se va a dañar, se va a arruinar totalmente la calidad de vida, como la vemos ahora. La calidad de vida que está en un contexto y una trazabilidad con la calidad del aire, con la calidad del agua, con la falta de contaminación del agua, con la escasez que puede haber de agua aquí en un futuro muy cercano, con el tema que tenemos de apagones porque no tenemos energía eléctrica, fuente de los estiajes y del calentamiento global, movimientos de gente que no va a tener acceso, gente más pobre, por ejemplo, el calentamiento global va a generar desplazamientos, el tema de los alimentos van a tener un problema. ¿Por qué van a tener un problema? Porque la seguridad alimentaria se produce justamente del equilibrio que tienes en el planeta. La diversidad, la biodiversidad está en riesgo definitivamente. El Ecuador es un país sumamente biodiverso y otros también. Lo que hay que entender un poco es que la sostenibilidad y estos temas que estamos hablando, Miguel y Esteban, no tienen fronteras. No tienen fronteras. Ahora que hablábamos con la WWF, veíamos que las especies en peligro de extinción no reconocen la frontera entre el Ecuador y el Perú o el Ecuador y Colombia. Entonces es una cosa mancomunada que se tiene que trabajar. Y los empresarios que no tengan propósito van a ir perdiendo posibilidades de negocio y las personas también vamos a perder calidad de vida. Esteban Valencia, siendo importante el aporte que se va a dar en esta cumbre de sostenibilidad, el aporte de Price, a sabiendas de que será no solo ese compromiso por la sostenibilidad, sino también en el contenido de este gran evento, igual en la zona de la Expo. Sí, cuando hablamos de sostenibilidad hay diferentes aristas. Hablamos en un entorno global, en términos en inglés, de ESG, Environmental, Social and Governance. Cuando hablamos de temas ambientales, es muy referenciado y relacionado a lo que Ricardo ha comentado. Cuando hablamos de temas sociales, hablamos de diversidad e inclusión, tasa de natalidad y otros temas más que impactan. Y cuando hablamos de gobernabilidad, también vienen otras aristas que entran en la ecuación. Por poner un ejemplo, esta semana, el Servicio de Rentas Internas, en asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, hizo el lanzamiento de un acuerdo de cooperación entre el SRI y grandes contribuyentes. ¿En qué consiste este acuerdo de cooperación? El acuerdo de cooperación que está monitoreado e implementado por el BID en varios países, principalmente europeos. El Ecuador es el segundo a nivel Latinoamérica en involucrarse en este programa. Es generar un nivel de conciencia en las empresas para el pago de tributos, el pago de impuestos. Muchas veces en el Ecuador hablamos de evasión tributaria. Y cuando personas de nuestras generaciones hablamos sobre el pago de impuestos, posiblemente se nos viene a la cabeza, ¿cómo hago para pagar menos? Cuando hablamos de generaciones más jóvenes, tal vez ese no es el interrogante. El interrogante es, ¿qué es lo correcto? ¿Cuánto tengo que pagar y cómo hago para pagar? Este acuerdo de cooperación está muy orientado a generar una concientización en las empresas de que deben tener un ambiente de control interno tributario correcto y sano que les permita determinar impuestos correctos y pago de impuestos correctos. Es decir, evolucionar en el tiempo, evitando que el SRI esté atrás de las empresas buscando pagos de impuestos
o haciendo fiscalizaciones para identificar impuestos mal determinados, y saltar a un paso en donde la empresa sea la que argumente y reporte al Servicio de Rentas Internas diciendo: tengo yo un ambiente de control interno tributario sano, correcto, determino mis impuestos correctos y los pago correctamente. Esto es parte también de sostenibilidad. Cuando vamos al ambiente empresarial, cuando vamos al ambiente tributario, perdón, esta clase de iniciativas realmente nos llevan a otro nivel. Permite un desarrollo mucho más adecuado del país. La recaudación fiscal en el país puede mejorar aún mucho más. Y evidentemente que eso es el fondeo que necesita el país también para desarrollarse. Entonces, la participación de PwC en este gran evento, el cual yo hago una felicitación explícita a Ricardo Dueñas del Grupo Ecos por esta iniciativa, está orientada en temas empresariales, por ejemplo, a temas fiscales. Existe ya en Inglaterra, que está el regulador para temas financieros globales, la emisión de estándares que deben cumplir las empresas relacionados a sostenibilidad. Es decir, las empresas normalmente hasta ahora estaban orientadas a emitir estados financieros bajo un patrón o normas específicas de contabilidad, reportando cierta información financiera. Ahora las empresas van a tener que reportar al mercado no solamente información financiera, sino también hitos de cumplimiento sobre temas de sostenibilidad. Esto le da características totalmente diferentes a la forma de reporte de información de una empresa al mercado. Cuando hablamos en países, en mercados grandes, de las bolsas de valores, las bolsas de valores son gigantescas y sostienen las economías. Países como el Ecuador estamos muy por atrás de eso. Estas bolsas de valores que sostienen las economías ahora lo que buscan es que las empresas tengan la capacidad de responsabilizarse por sus operaciones y reportar al mercado qué es lo que están haciendo. En el otro lado, los inversionistas, cuando sienten confianza y ven nivel de conciencia por parte de las empresas, evidentemente tienen más apertura para inversiones. Esta es la forma como se está moldeando ahora los mercados desarrollados, los países primermundistas, y que esto siempre es una ola que posteriormente golpea a los países como Ecuador. Vuelvo con Ricardo Dueñas, siendo importante esta cumbre de sostenibilidad 2024. ¿Cuál es la expectativa que tiene? Bueno, la expectativa que tenemos es que primero poder poner a las empresas que están haciendo bien las cosas a compartir las buenas prácticas para que estas buenas prácticas se difundan y sirvan de ejemplo para que las personas que quieren emprender en esto que decía Esteban de ESG, el tema de tener una memoria de sostenibilidad, caminar con un modelo de negocio más sostenible, que ese es el fin del desarrollo sostenible, no tengan que inventar nada. Hay veces que uno se pasa pensando en cuestiones que ya están estructuradas, con procedimientos, etcétera, y pueden tomar ese conocimiento de esto. Compartir las grandes experiencias de speakers de la talla de Paul Polman, por ejemplo. Él es el CEO de Unilever. Vamos a tener también la presencia del líder de sostenibilidad de Price, que es un brasilero, que entiendo que tiene también una experiencia brutal en temas de sostenibilidad y de muchos acápites de esta materia. Viene el jefe de sostenibilidad de FEMSA Salud, una multilatina con sede en México, que aquí, como todos sabemos, tiene una inversión importante en farmacias como Fibeca, Sanasana y otras inversiones en el sector. Vamos a tener a la cabeza de ONU Mujeres hablando de temas de igualdad de género, la cabeza para todas las Américas. Viene el presidente del BID Invest desde Washington, es el brazo ejecutor de los proyectos para el BID. Conversando con ellos es un desafío muy importante empezar colocaciones, como bien ya lo decían, colocaciones que tengan esta responsabilidad en las operaciones. Los temas a futuro, Miguel, van a cambiar. Por ejemplo, el tema de riesgo país. La gente no entiende bien cómo se calcula. El riesgo país no es nada más que un cálculo que se hace de ver cuál es la capacidad que tienes de pago de los bonos, de la deuda o de la emisión de deuda que tiene soberana un país. Pero este tema a futuro va a ir cambiando porque en el riesgo país se va a tener que tomar en consideración estas connotaciones de desarrollo sostenible. Los inversores ahora
empiezan a mirar estos temas. No solamente quieren ver cuál es tu estado financiero y cuánto es el dinero que estás haciendo en el corto plazo o cuáles son tus flujos proyectados, sino el cómo. El cómo es lo que se identifica con el propósito. ¿Cómo estás haciendo esa rentabilidad? ¿Estás trabajando, como decía Esteban, con un sistema transparente de compliance, etcétera, al interior de tus compañías en el pago tributario? ¿Estás desarrollando esa mecánica y esa ideología en tus funcionarios? ¿Estás desarrollando eso en las empresas a las que les brindas un servicio? La cadena de valor va tomando mucha importancia. Entonces, invitarles. La gente tiene una gran oportunidad de venir a esta cumbre, conocer, puede entrar a la zona Expo totalmente gratuita. Vamos a tener ahí más de 100 stands que están prestos a recibirles y han hecho un gran esfuerzo para mostrar el trabajo que vienen haciendo y que le ofrecen a la sociedad en estos 3 ámbitos, en la parte económica, en la parte ambiental y en la parte social. Y después de eso vamos a tener también un marketplace. En ese marketplace vas a poder encontrar básicamente iniciativas en las cuales tienes productos con una alta carga de sostenibilidad en movilidad, en alimentos, en moda sostenible, unas cuestiones que les van a llamar mucho la atención. También, para ir terminando, hemos hecho un gran trabajo y quiero agradecer en este caso a la AEI. Justamente Juan Montero está ahora de presidente, el director de la AEI. Felicitarle a Endeavor por todo el apoyo que han tenido. Hicimos una convocatoria para que los emprendedores que están teniendo este nuevo modelo de negocios, emprendiendo desde cero con conceptos de sostenibilidad en nuevos productos para el mercado, para que postulen, y hemos calificado ya casi 50 emprendimientos que también van a estar ahí en la zona Expo, para que la gente venga y se contagie. Aquí falta empleo, la gente quiere emprender, y yo sí les recomiendo a los emprendedores que tomen en cuenta desde el inicio cómo trabajan. Vamos a tener un desfile de moda sostenible donde van a ver prendas con una trazabilidad de los materiales que se utilizan, el agua, los tintes y así. Tienes para todos los gustos y se van a tratar todas las materias. La política pública, vas a tener los GATS, tenemos algunos gobiernos autónomos descentralizados ya confirmados, va a estar la prefectura de Manabí, va a estar el municipio de Quito. Ayer tuvimos la confirmación ya de que van a trabajar en este proyecto. Estamos esperando la confirmación, pero muy avanzada, del alcalde de Cuenca y otros así, el alcalde de Guayaquil. Estamos muy, muy ilusionados. Tenemos una capacidad para recibir 10,000 asistentes que creemos que se va a llenar sin problema. Quien quiera inscribirse puede entrar a www.ecos.com.es, tomar contacto con nosotros y inscribirse, porque hasta el día de ayer teníamos como 7,000 inscritos ya. Uh-huh. Bueno, muy importante, hay que resaltar 10 y 11 de abril próximo, la Cumbre de Sostenibilidad 2024 en esta capital. Muchas gracias por delinear, y estaremos en el seguimiento a Ricardo Dueñas, CEO de Ecos, y también Esteban Valencia de Price, PwC. Muchas gracias y éxitos en este evento. Antes de cerrar y dar paso al segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, quiero recomendarles el programa Controversia en Escena este sábado 8 horas. Vamos a abordar y analizar lo que ha representado estos 60 días del estado de excepción, su ampliación el próximo viernes que ha anunciado el presidente Noboa, y los desafíos en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador. 3 invitados: el general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército, el general Juan Carlos Barragán, ex jefe policial, y la magíster Maritza Velastegui, docente investigadora de la ESPE. De mi parte, les deseo un feliz fin de semana. Ya viene el segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito está.
Amigos, bienvenidos a este programa de Clarito Está, en el que Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos... Clarito está. Clarito está. Buenos días, bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Bueno, si nos está escuchando en la tarde, también buenas tardes. Y de noche, si está aburrido y no tiene nada que hacer y nos escucha, buenas noches. Sí,